Arranca Mostras del Rock con Barbie Recanati. ¡Sí! Mostras del Rock, Barbie Recanati. La hora animada. Animada. Por Futurock.fm. Y bien, amigos, ahora sí, después de ordenar el aire por 50ª vez en una hora. ¿Cuántas veces se puede desordenar un programa en una hora? Infinidad. La hora animada es prueba de eso. Y también de saber reconducir esa situación. Y dice: a little respect. Quedan, les voy a decir, 13 minutos para concluir este programa. Mientras siguen jurando senadores en el Congreso de la Nación Argentina, tenemos, ahora sí, una Barbie Recanati dispuesta a meternos en la historia del CBGB después de haber hecho un estreno de Goza. Sí. Ahora sí, adelante, sin repetir y sin soplar hasta la 1 a su horario. Bueno, vamos a hacer Vamos a ver hasta dónde llega. hora libre. Me encanta. Hora libre. Bien, perfecto. Vamos a charlar sobre lo que vamos a charlar la semana que viene. ¿Te parece Ok, mejor? perfecto. O sea, se pospone, esa era de cuando éramos chicos, el examen entonces se corre una semana. Sí, pero vamos a hablar un poquito sobre qué vamos a tomar. Bueno, pero se corre una semana, entonces. Sí. Pero esto lo es único que así. quiero sacar en mi pie. Pero esto es así. Yo he hablado mucho del CBGB. Sí. Y de hecho, de las 4 artistas, casi 5 que voy a nombrar en esto, hay 2 a las cuales le dediqué una columna especial en este programa. Sí. Pero de lo que voy a hablar es como más, tiene que ver más con el contexto de esos poquitos años de cuando arrancó el CBGB y algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de este lugar, que es el protagonismo de las mujeres que tuvo. Totalmente. Y el por qué, como charlar un poco el por qué. Hay una frase, algo que dice Caroline Kuhn, que es una... es como música, pero es una de estas músicas punks que después escribieron un montón de libros y son más historiadoras de la escena. Bien. Que dice: se podría escribir toda la historia de la música punk sin mencionar a ningún varón. Me gusta. Y eso creo que sorprendería a muchas personas, dice. Y esto es bastante importante porque es... Si hablamos del punk, obviamente vos decís, bueno, los Pistols, los Sí, Clash, los Ramones. pero realmente hay una historia temporal y geográfica, yendo a Inglaterra, California y a Nueva York, que fueron como las 3 cunas, donde podés contar toda la historia sin nombrar ningún chabón. Pues, que se puede sostener solo con mujeres. Se puede sostener solo con mujeres. Y vas a conocer, si no conoces a las artistas, igual vas a conocer a las canciones. Porque pasaba algo que era que había una equidad visual y arriba del escenario en ese momento. Y después pasaban 2 cosas, ¿no? Porque por un lado, Kim Gordon también tiene una frase muy copada que dice: yo creo que las mujeres son anarquistas naturales porque están siempre operando contra el marco del patriarcado. Entonces como que todo el tiempo es como que es un anarquismo, porque vos ya sabés que vos estás por fuera, siempre vas a estar por fuera del sistema. Sí. Ya siendo. Me gusta. Entonces, para el punk esto era re importante. Porque todos jugaban con este anarquismo, tanto estético como de actitud, como ideológico. Y las minas que se metían en la escena musical ya tenían algo que iba más allá del tema de la clase social o de lo político o lo disruptivo con respecto al rock y al mainstream. Tenía que ver con esto de ser mujeres. Y de hecho, una de las cosas que vamos a charlar y que vamos a hablar de estas artistas que tal vez nunca lo nombramos, Sí. es, por ejemplo, el tema del uso de la ropa. Los tipos agarraban y se ponían, no sé, los pantalones rotos, las camperas con agujeros, qué sé yo. Las minas hacían lo mismo, pero con cuero, y se las terminaban violando todas. Para. ¿Cómo llegamos a con cuero, violar? ¿Cómo? Porque vos veías a Johnny Rotten vestido con agujeros y qué sé yo, y no era claro. sensual. Ahora, Claro, en una mujer. veías a una mina. Y te vestís así porque querés. Entonces, de repente, Ok. el acoso sexual y las violaciones dentro de la escena punk eran moneda corriente, pero mal. Porque las minas estaban en la puerta de los boliches fumando un pucho, tomando un trago, estaban borrachas, se Sí. drogaban, igual que el resto de sus compañeros. Pero las ellas consecuencias terminaban- son las distintas. sí. Y eso Básicamente. hacía Sí. que se politizaran por cuestiones que tenían que ver con un tema de género y no con un tema político. Ujú. Entonces, realmente el anarquismo de las minas en el punk era mucho más fuerte, distinto
Y la reivindicación también y cómo se paraban arriba del escenario, Total. como que exponían sus cuerpos y sus vidas de una manera muy distinta a los Sex Pistols. Bueno, además el punk siempre de por sí también tiene una cosa muy de, bueno, el do it yourself, de organizarte, de generar las cosas, ¿no? Tus condiciones genuinamente. Entonces Total. eso hace que te intervengas en la escena de otra manera por ahí que respecto a otros géneros. Aún así tampoco era una panacea, ¿no? De la equidad y demás. No, sé. en A absoluto, las pibas porque les de costaba, hecho- a las slits, no sé, pienso, por ejemplo. Es que de ¿no? hecho ese es el punto. A las Slits, como lo hemos charlado acá, no les costó hacer música. No. Lo que les costó es hacer algo Manten- después de eso. Sí, obtener visibilidad proporcional a lo que Claro, hacían. pero que en realidad, por eso también había como esta cierta equidad en la escena, porque esa escena no quería visibilidad. Entonces todo funcionaba. El problema es que duró 2 años ese momento. Sí. Y después todos querían visibilidad, y ahí sí, los que recordamos hoy, a mí me causa gracia que son mucho más recordados los Buzzcocks que tienen 2 hits Total. que las Slits, que Sí. fueron como mucho más importantes que los Buzzcocks. Sí. Entonces, como que lo que quedó en la memoria colectiva de la escena del punk rock inglesa y neoyorquina y californiana es de chabones. Son los chabones que acapararon Pero la historia escena, la podés digamos. contar a través de ellas definitivamente. Me Y en gusta. ese momento fueron ellas las más importantes. ¿Y eso es un libro de esta Kun que decís? No, no. Es como, pensé que era un libro. No, la primera es frase era de una ella. frase que tiró. No, el resto es un libro que estoy escribiendo yo en vivo y en directo en este momento en Hora Animada. Perfecto. El CBGBs. Juli pregunta qué hacemos con los temas. Yo voy diciendo que cuando Barbie No, la los pida. semana que viene, Ah, te hoy voy a vamos pedir, todos- ahora te voy a pedir algo, pero dame un monumento. Dame un monumento. Dame un monumento. Me gusta monumento. Dame un monumento Dame un de 2 monumento. Si querés, lo Para que ir podemos ilustrando hacer, con algo, podemos poner algo, Barbie. Y mañana, la semana que viene ponemos otro. vamos a arrancar entonces. Pongamos ¿sabés con algo de quién? esas artistas. Vamos a arrancar con la primera y es esto. Vamos a poner de fondo Peace Factory. El CBGBs, Sí. la sigla significa Country Bluegrass Blues. Eso te iba a decir, no me acordaba de todo. Me acordaba de country y de blues. Para, de Country vuelta. Bluegrass Blues. Ok. And Omfug, que yo de chica siempre pensé que era Other Music from Underground, pero no, es Other Music for Uplifting Gormandizers. Gormandizers son como los glotones que comen en McDonald's, que se morfan todo, morfón. Me encanta. Y Uplifting es lo emergente. Entonces es otra música Otras para músicas los que- golosos de lo emergente. De lo nuevo. Me encanta. Espectacular. CBGBs and Omfug. El CBGBs, Hilly Crystal, el que manejaba el Sí. CBGBs, tenía un local que se llamaba Hilly's unos años antes. Era un local de blues. Donde en realidad era como la casa de los motoqueros. Estaban todos los motoqueros. Después se transforma en un boliche. Los vecinos, hartos de los motoqueros y hartos de la música de boliche, lo mandan a cerrar. Bien. Entonces ahí Crystal dice, bueno, voy a armar un local de blues y poesía, nada más. Y que nadie venga a joder. Le salió muy mal el plan. Ok. Lo primero que dijo Hilly Crystal, que sí es una persona que como muy amante de la autogestión o muy reivindicador de la autogestión, tenemos que recordar algo. El CBGBs fue cuna en los 70 del punk, después del hardcore, después del grunge, después del rock y después se transformó en una especie de local para bandas nuevas, locales y pizzería y cafetería. Que yo acá me puse como referencia, era como un local support. Pero vamos a hablar de sus primeros años, Sí. que son estos. La idea de este bar era que los vecinos no lo cierren. Entonces, la idea del blues y de la poesía hizo que Hilly Crystal diga, bueno, acá tienen que traer canciones propias y sus propios equipos. Exacto. Esto yo una vez lo había contado, creo, en este programa, que esto tenía que ver con la época, que lo hablamos también en un montón de columnas, de los Brill Buildings, y que todas las bandas en esa época no componían sus propias canciones. Y quienes sí componían sus propias canciones estaban muy de moda en ese momento y tenían que ver más con los Beatles, con Pink Floyd, con los Stones, que eran bandas de estadio. Entonces vos pensás que el trap de la época era el rock. Como, claro, sí. O sea, para los músicos nuevos o la cosa más emergente todavía no había espacio para No. quienes componían sus propias canciones. Estaba muy, muy de moda el rock y se estaban transformando en bandas de estadio. Algunos ni siquiera podían tocar en vivo debido a los gritos de la gente. Era furor la guitarra eléctrica, era furor cantarle a la nada, porque Sí. no eran canciones muy contestatarias realmente. Era también furor la intelectualidad. Entonces todo se había vuelto muy elitista, clasista y vacío. Mirá la época que estamos hablando, ¿no? Todo cambiaba de un año para otro. Sí, sí, Hoy una pensamos. velocidad. Sí, Sí. total. La cuestión es que Hilly Crystal dijo, se traen sus propios equipos y se escriben sus propias canciones. Eso me parece un corte absoluto en lo que se Lo genera fue. entonces. Eso es impresionante. Es que lo fue. Eso fue un corte
muy, muy grande en El Nueva punto York. de partida, total. Porque no entraba la música disco, no entraba la música soul, no entraba la música de Y estadio. entraban artistas por ahí que tenían cosas para decir de otra manera. ¿no? Exactamente. Sí. Y sobre todo artistas que no les importaba el mainstream. Ujú. De hecho, los primeros artistas que entran a CBGBs vienen porque se sienten ya outsiders de la movida de Andy Warhol. Porque ya son tan roña que hasta lo de Andy Warhol les parecía mainstream. Sí. Entonces, ¿quiénes llegan al CBGBs por primera vez? Las primeras personas que llegan son Tom Verlaine y Richard Hell con Exacto, Television. Television. Television es la primera banda en audicionar en el CBGBs y en tocar ahí. Y la segunda persona que entra y que se queda haciendo todas las noches con Television es Patti Smith. Media al toque igual. Al mismo tiempo, Mismo, misma los mismos semana. meses, sí, por eso, sí. Patti Smith está sonando en este momento con Peace Factory. Esto lo graban en el 74. Esto es un single que se llama Hey Show, Peace Factory, que es de un lado y un lado. ¿Dónde? Previo a su disco. Y esto lo que es lo que empezó a hacer en el CBGB y se transformó en canciones. Que ella lo que hacía era leer poesía. ¿Querés poesía, Crystal? Yo leo poesía. Total. Lo que Crystal no se la vio venir era que en lugar de ser los bohemios que leían poesía en el Greenwich Village a la vuelta, Sí. en Alphabet City lo que estaba pasando es que la tenía a Patti Smith sacada, leyendo esta poesía, a Lenny Kaye tocando la guitarra, a Ivan Kroll tocando el piano, y lo que estaba pasando ahí era la creación del espíritu más punk que vas a encontrar. Total. Esto que estaba haciendo Patti Smith, irónicamente, es el anti-mainstream, pero irónicamente, Patti se transforma en la primera artista de CBGBs en grabar un disco y en pegarla. Porque Horsey sale en el 75 y la rompe. Toque, sí. De hecho, la rompe y ni siquiera tanto como lo que empieza a pasar en el 76, 77, 78, que la rompe y después con Because of the Night se transforma en una estrella mundial. Ujú. Pero en el 75 ella, el 74 sale con esto, que es como esta canción poesía, que es gracias a esto que inicia Helly Crystal ahí, y después sale con el disco. Al toque de Patti Smith entra, y te lo voy a seguir la semana que viene porque son y 58. Estamos bien, al toque, sí, redondeamos. Llega Sí. Los Ramones y Steel Toes. Steel Ok. Toes era la banda que tenía Debbie Harry. Debbie Harry, cantante de Blondie. Las primeras bandas del CBGB que tocan durante todo el año ahí y que la gente ya iba y era como lo habitual. Eso me Lunes gusta este, también. martes este, Exacto. miércoles este. Eran como jueves bandas este. residentes, que cada uno tenía su día de la semana. Las bandas residentes Eso era del espectacular. CBGBs eran Television, Patti Patti. Smith, Ramones y Steel Toes, Blondie. Esas 4 bandas tocando Lo- cada una, todas las semanas. Nadie los No, conocía, una cosa pero lo increíble. increíble es que esto, yo creo que ya lo conté esto acá, pero ahora después lo vamos a explayar y vas a ver por qué la semana que viene. Era 50% de cupo. Lo es. Y había una diferencia muy grande, en la que voy a explayar la semana que viene, entre Patti y Debbie, que era que representaban los dos antiestereotipos. Uno era Patti escupiendo arriba del escenario vestida de varón, Ujú. porque en esa época la ropa tenía género, Sí. y ella estaba vestida de varón, escupiendo arriba del escenario, toda despeinada, O sea, y mostrando rompiendo que con el siendo estereotipo. mujer se puede hacer otra se podía cosa. hacer otra cosa arriba del escenario. Y a la vez. Y Debbie Harry lo que Sí. hacía era mostraba que podía estar en ese antro rodeada de punks, Sí. si subirse arriba del escenario, vestida de conejita Playboy, Siendo súper hegemónica. siendo sensual para ella, no para los demás. Total. No le interesaba a los demás. Porque de hecho el lugar en el que estaba era el anti-mainstream. Bueno, chiques, introducción Introducción al CBGB. Al CBGB, que la semana que viene vamos a hablar de otras 3 pibas que quiero nombrar Bien. que sucedían al año de suceder esto. Y para contar un poco cómo para mí el CBGB fue la cuna de la equidad en la música. Vamos. Bueno, todo esto es porque además mañana cumpliría años el CBGB. Ya no existe más. 48 años. 48 años cumpliría porque abrió un 10 de diciembre de 1973. Bueno, chiques, no sé con qué nos vamos. Juli Matarazzo, usted dígame. O elegimos uno, Barbie, ¿querés elegir uno de alguien de los que tenías o de otros? Podemos improvisar. Podemos poner a los Palmeras. Podemos poner a Television. Podemos poner al Chaqueño Palavecino. Mirá, Podemos poner Sonidos de podrían- Orcas. buscar. Podemos poner No, ¿te hago buscar, te mato? Whitney Houston. Yo te voy tirando ideas. Vos La decís, canción, vieja. el lado A de la canción que vamos a escuchar de Patti Smith es Hey Show. Hey Show de Patti Hey Smith. Show. Es una Bien. canción de Jimi Hendrix que Patti Smith reversiona para este simple y es lo primero que graba. Que le Junto a dice- Peace Factory. sí. Estas 2 canciones Que hace solamente con ese salen. arma en la mano. Hey Show. Bueno, Sí. ahora vas a escuchar cómo es la versión de Patti, Sí. que tiene que ver más con un relato poético que con la versión de Jimi Hendrix.
Esa canción con Peace Factory, The way you play guitar makes me feel so. esto es lo que pasaba en el CBGBs en 1974. Bueno, chicas, se quedan con Seguro La Habana. Me despido rápido porque ya está hablando Pati Smith abajo, Julita Mengolini, Fito Mendoza Paz y todo el equipo de Segurola como siempre. Hoy Paulita Artiú, que en la operación técnica, bienvenidísima como siempre, reina del universo. Juli Matarazo, en coordinación y producción. Buji Eugenia Mariluz, Barbie Recanati. Vamos mañana a la plaza entonces, Barbie. Nos vemos mañana en la plaza. Mañana en la plaza Barbie, nos vemos en la plaza mañana. Bien, perfecto, mi nombre es Matías Mesolam y esto es Pati Smith haciendo Hey Show. Que tengan una buena tarde. Adiós.